El título de nuestra charla es John Winthrop y sus andanzas en Nueva Inglaterra. Así que ubiquémonos ahí a comienzos del siglo XVII, en Nueva Inglaterra, aquella región donde se instalaron algunas de las primeras colonias de ingleses, una región cercana, por ejemplo, a Boston, allá en la punta aquella En 1630 llegó a Nueva Inglaterra el más importante de los contingentes posteriores al Mayflower. Estaba bajo el mando de un señor que se llamaba John Winthrop, que se iba a constituir como gobernador de la colonia apenas llegara. O sea que ya en Inglaterra le dijeron, vaya para allá y constitúyase en gobernador de esta nueva colonia. Winthrop había vendido sus propiedades y había invertido todo el vento que tenía en esta aventura, ¿no? Lo siguieron varias familias que ya lo habían consagrado en Inglaterra líder del lugar en el que vinieran a instalarse. Winthrop era puritano. Había llegado a la conclusión de que Inglaterra, superpoblada, carente de religiosidad y mal gobernada, era una causa perdida y que la solución estaba en las colonias, donde debía llevarse a cabo un acto redentor y constituir un Estado y una iglesia inundados de virtud. Todas estas cosas pensaba Winthrop. Era abogado además el tipo, ¿no? Dicen que parecía ser un hombre triste pero enérgico, lo cual no es decir mucho. Era alto y tenía una cara muy larga, que es decir algo. En su viaje a Nueva Inglaterra, sintió Winthrop que él y sus compañeros se veían envueltos en lo que parecía ser un episodio bíblico y dejó constancia de eso en su diario. Después de poner querido diario, indicó algunas señales que parecían mostrar que el favor divino acompañaba aquel viaje. Por ejemplo, la visita de palomas en la cubierta y ráfagas de perfumes edénicos que atravesaban la embarcación. Es decir, todos sabemos bien que cuando la cubierta de un barco es visitada por palomas, el favor divino acompaña a los tripulantes de esa embarcación. Para no hablar de los perfumes edénicos, desde luego. Como otro índice de ese favor, Winthrop se regocijó al recibir la noticia providencial de que los indios, en un área de 500 kilómetros, estaban siendo diezmados por la viruela. Diezmados es inconveniente de todos modos, ¿no? Porque significa que estaba muriendo un indio de cada 10. En todo caso, se morían de viruela. Escribió Winthrop: esto significa que Dios ha dejado en claro nuestro derecho a ocupar este territorio. Así, ya no era un indicio del favor divino, lo cual sería canallesco, sino una demostración de un derecho sobre el territorio. Una vez en Nueva Inglaterra, Winthrop fundó una teocracia cruel. Era inflexible cuando se enfrentaba a cualquier tipo de disidencia o a lo que, según su punto de vista, era una conducta pecaminosa. En agosto de 1630, durante las primeras semanas, ahí en la nueva colonia, Winthrop hizo quemar la casa de un señor Thomas Morton, según la crónica, porque el tipo había andado de juerga. Morton fue puesto en un cepo y finalmente lo mandaron a Inglaterra. En junio del año siguiente, el señor Philip Radcliffe se quedó sin orejas debido a unas críticas que hizo contra la iglesia de Winthrop. En el año 1634 el niato tuvo una oposición. Apareció una dama que se llamaba Anne Hutchinson, que había nacido en 1591. Dicen que fue la primera mujer que adquirió una cierta importancia en Norteamérica. Provenía de Lincolnshire y era uno de los 13 hijos de un ministro anglicano. Anne
se casó con un comerciante llamado Hutchinson y tuvo 12 hijos con él. Era muy religiosa, asistía a los sermones que daba otro ñato, un hombre llamado John Cotton, y este predicador fue expulsado de Inglaterra y viajó a las colonias, y ahí Anne se hizo su seguidora. Esta muchacha Anita era capaz de parir sin que nadie la asistiera, en ese momento, quiero decir, ¿no? Ella misma se ofrecía de comadrona en ayuda de otras mujeres. Era muy experta en la preparación de tónicos y daba consejos médicos a mucha gente. Bueno, ya en Nueva Inglaterra, Anita solía reunir en su casa grupos de discusión después de los sermones que daba el señor John Cotton. Sus palabras eran analizadas minuciosamente. Digamos que se formó una iglesia paralela a la del amigo Winthrop. Anita afirmaba que la redención era un don de Dios a sus elegidos y que no se podía obtener simplemente mediante el esfuerzo humano. Esta lógica era subversiva. Si había un poder que el clero de Nueva Inglaterra todavía mantenía, era el que le confería el derecho de determinar quién podía ser aceptado como miembro pleno de la iglesia, por ejemplo. El control sobre las buenas obras y sobre el esfuerzo era el modo más obvio de ejercer ese poder. Y Anita Hutchinson venía a decir que no hacía falta laburar para salvarse, que ya algunos en su relación íntima con Dios estaban salvados. Eso, por supuesto, molestaba a Winthrop, que era el encargado de hacer trabajar y prometer el cielo a cambio de esfuerzo, o en tal caso también de condenar al infierno a los haraganes. Bueno, todos recordamos esta polémica en distintos foros, el más célebre de los cuales es, me parece a mí, la polémica entre Pascal y los jansenistas, ¿no? Bueno, pero cuando el amigo Winthrop se enteró de todas estas cosas, empezó a perseguir a Anita Hutchinson. Primero, Cotton, el predicador que había llegado con ella, fue llevado ante un sínodo de obispos, se lo acusó de herejía y lo desterraron. Anita también fue acusada de herejía, la excomulgaron, y Winthrop dijo que Anne estaba siendo manipulada nada menos que por el diablo, y que en realidad era una bruja. Descubrió que había tenido un aborto, lo que él interpretó como una señal de la ira de Dios. Una amiga de Anna, Mary Dyer, había dado a luz un niño muerto y con malformaciones. Pues bien, Winthrop habló del nacimiento de un monstruo diabólico y ordenó una investigación del cadáver del niño a fin de estudiar los órganos del diablo. Anita Hutchinson y sus familiares rajaron, huyeron hasta Pelham Bay, que ahora es el estado de New York, para salvar el pellejo. De todos modos no lo consiguieron, porque allí, en el estado de New York, todos, menos una de las hijas de Anita, fueron asesinados por los indios, unos indios que se habían salvado de la viruela en 1643. John Winthrop se quedó tranquilo del modo más espantoso, ¿no? Porque la muerte violenta de Anita y su familia dio pie a que se difundiera la interpretación de que se había tratado de otro hecho providencial, uno más, en aquella espantosa tierra donde los hechos, cada vez que aparecía un hecho providencial, algunos caían redondos. Y a partir de entonces, de la muerte de Anita, John Winthrop produjo literatura piadosa acerca de, justamente de Anita, la que llamó la Jezabel norteamericana, ¿no? Algunos han atribuido al protestantismo y a sus variantes las fuerzas generadoras de la mentalidad capitalista y sus técnicas de concentración de los esfuerzos en el trabajo. Uno de los que han pensado así fue nuestro amigo Weber, ¿no? Que escribió un tratado llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Las obras piadosas eran inútiles como medio de alcanzar la salvación, pues esta ya estaba decidida, pero eran indispensables como signo de elección para librarse del temor a la condenación
e inducir lo que Lutero denominaba el sentimiento de la bendita certeza, ¿no? Es decir, la convicción de estar salvado. Pero bueno, ya conocemos aquí en este programa la relación que hay entre el calvinismo y esta forma de vivir que son los Estados Unidos, esta asombrosa y a veces diabólica máquina que son los Estados Unidos. Y justamente el calvinismo considera que la prosperidad es también un signo del favor divino. Bueno, pero así terminó la pobre Anita Hutchinson. ¿Y a quién quiere dedicar usted esta charla acerca de este amigo, este teócrata tan cruel, que por irse uno de juerga, ¿qué le hizo? Lo desterró, le quemó la casa, o le cortó las orejas, no me acuerdo. ¿Usted qué prefiere, que lo destierren, que le quemen la casa, o que le arranquen las orejas? Yo, ninguna de las tres cosas. Bueno, pues tiene que elegir, tenés que elegir. Qué pensador tan heterodoxo que sea. Ajá. No. Quiero que me destierren, me parece. Bueno, usted con las orejas. Yo soy un conservador. Sí, déjenme las orejas. La más fácil, ¿no? Bien, hemos ido a buscar discos sobre este episodio y como Anita Hutchinson se fue a vivir al estado de New York y como presumimos que era rubia, le vamos a dedicar el famoso Fox que lleva por título Rubias de Nueva York. Y hacemos extensiva esta dedicatoria a sus hijas, a las que adivinamos rubias también. Rubiecitas también. A partir de un prejuicio. ¿Cuál es ese prejuicio? Que las hijas de los ingleses son todos un poco rubios. No lo discuto. Bien. Ya todos saben. Pasemos entonces a la difusión pública del Foxtrot titulado Rubias de Nueva York.